Gracias por acudir al llamado del discipulado. Sé que algunos vienen pues cansados, ¿verdad? Del domingo y siempre es un sacrificio, un buen sacrificio estar aquí y vamos velozmente para no entretenernos mucho. ¿Y por qué no me acompañas a Lucas 22, del 3 al 6? Vamos a estar en los evangelios, entonces por ahí nos vamos a estar moviendo de Lucas a Juan y de Juan a Mateo. Primero vamos con Lucas 22 del 3 al 6, después con Juan 13 del 21 al 27 y después Mateo 26 del 47 al 50. Va a ser la lectura introductoria y después de esto oramos para que se nos quite el frío. Sí, no, Lucas 22, 3 al 6, después Juan 13, 21 al 27, 21 al 27, después del 27 me voy a brincar al 30, y después Mateo 26, 47 al 50. Vamos a leer una historia que conoces, pero que tiene mucho sentido leerla de la siguiente forma, para poder tener un poco más de contexto de lo que Dios quiere hablarnos. Dice así, empieza bien amigable el asunto, dice: entonces Satanás entró en Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, quien fue a ver a los principales sacerdotes y a los capitanes de la guardia del templo para hablar con ellos sobre la mejor manera de traicionar a Jesús. Ellos quedaron complacidos y prometieron darle dinero. Judas aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús, de modo que ellos pudieron arrestarlo cuando las multitudes no estuvieran rodeándolo. Estaban literalmente cazando a Jesús, porque sabían que si lo hacían en medio de la multitud, las cosas se iban a salir de control, y Judas fue el colaborador número 1 para que esto sucediera. Pero ahora vamos a Juan capítulo número 13, del 21 al 27. Dice: entonces Jesús, muy angustiado, exclamó: les digo la verdad, uno de ustedes va a traicionarme. Los discípulos se miraron unos a otros sin saber a cuál se refería Jesús. Pero el discípulo a quien Jesús amaba estaba sentado a la mesa a su lado. Simón Pedro le hizo señas a Juan para que le preguntara a quién se refería. Entonces ese discípulo se inclinó hacia Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le contestó: es aquel a quien le doy el pan que mojo en el plato. Después de mojar el pan, se lo dio a Judas, el hijo de Simón Iscariote. Cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: apresúrate a hacer lo que vas a hacer. Así que el versículo 30 dice: así que Judas se fue enseguida y se internó o se perdió en la noche. Vamos ahora a Mateo 26, 47 al 50. Mateo 26, 47 al 50. Dice: mientras Jesús hablaba, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, junto con una multitud de hombres armados con espadas y con palos. Los habían enviado los principales sacerdotes y los ancianos de pueblo. El traidor, Mateo como que le traía coraje, ¿verdad? El traidor Judas había acordado con ellos una señal. Sabrán a cuál arrestar cuando los salude con un beso. Entonces Judas fue directamente a Jesús. «Saludos, Rabí», exclamó y le dio el beso. Jesús dijo: «Amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer». Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron. Hasta ahí. He titulado a este mensaje:
cuando un miembro del equipo se va. Cuando un miembro del equipo se va. Señor, gracias por este día, gracias por la vida de cada uno de los líderes que el día de hoy está aquí. Gracias por tu amor, por tu presencia, por tu palabra, porque tú deseas capacitarnos para la obra, Señor, que nos has encomendado. Y yo bendigo este tiempo y te pido que tu palabra nos llene de sabiduría, nos llene de preparación y de consuelo, Señor, para poder seguir desarrollando el liderazgo que tú tienes y que nos has dado en la vida, en la iglesia, en donde sea que seamos líderes, Señor. Gracias por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. En la tarde estaba hablando con el pastor Luis Serna y le mandé el mensaje y me dice, pues ¿quién se te va a ir? Le digo, pues nadie. Yo creo nadie, ¿verdad? Le digo, espero que nadie, ¿verdad? Pero en algún momento las personas se van. Y he estado meditando mucho en este tema. Estuve platicando con la pastora Patti el sábado de esto. Y dije, creo que es importante prepararnos, ¿no? Ahora, no te preocupes, nadie se va, nadie nos ha renunciado, ni al final te voy a decir, vamos a orar por este hermano que ya no va a estar con nosotros. No, nada de eso. Pero creo que es importante hablar del tema porque, insisto, es necesario estar preparados para no cometer errores en el camino. A lo largo de la historia, son varios los equipos que se han desintegrado, pero además, muchos de ellos lo han hecho en el momento cumbre. Lo han hecho en el momento en el que mejor les ha estado yendo. Y esto causa un doble impacto en las personas que conforman el grupo, pero también en los seguidores de este grupo. Y apunté 3 ejemplos. El primero de ellos, la ruptura de los Beatles. Esta ruptura se hizo pública en 1960, cuando Paul McCartney anunció su salida. Después de que Paul se fue, nada volvió a ser lo mismo. También Steve Jobs, el cofundador de Apple, terminó siendo expulsado de su propia empresa 10 años después de haberla fundado. Y aunque en 1997 Steve Jobs regresó a Apple, los años subsecuentes a la salida de Steve Jobs, Apple tuvo una fuerte crisis de identidad. No sabían a dónde dirigirse, no sabían a dónde avanzar. Regresa Steve Jobs y vuelve a repuntar, ¿no? Y al día de hoy es lo que es. Y como tercer ejemplo, los discípulos de Jesús. Tras la traición de Judas, el grupo de los 12 quedó incompleto, quizá en el momento en el que más unidad se necesitaba. Habían caminado juntos por 3 años, pero en el momento cumbre, cuando más se necesitaba que estuvieran juntos, el grupo se desintegra y pasan de ser 12 a ser 11. Y esto nos recuerda que ningún líder está exento de ser traicionado, de ser abandonado o que su equipo sufra una desintegración. Sai me decía en la tarde, si a Jesús le pasó, ¿cuánto más no nos puede pasar a cualquiera de nosotros que estamos liderando equipos, no solamente dentro de la iglesia, a través de ministerios, a través de células, a través de grupos? Nos va a pasar y nos puede pasar. Ahora, lo importante de todo esto no es cómo se da, aunque sí tiene peso la desintegración, sino lo que debemos de hacer una vez que una persona decide irse. Ahora, ¿por qué razones salen los miembros de nuestros equipos? ¿Por qué razón una persona se iría de tu célula? ¿Por qué razón una persona se iría de tu ministerio? Bueno, apunté 5 razones. No me gusta apuntar muchos puntos, me gusta ir de 3 en 3, pero hay tela de dónde cortar. Y la primera razón es porque
hay implicación de pecado. Y quizá esta es la más dolorosa. Cuando un miembro del equipo sale a causa del pecado, es cuando más duele. Y yo he estado ahí, hemos estado ahí como iglesia. Al igual que Judas, muchas personas dejan de formar parte de nuestros equipos debido a que no fueron capaces de vencer las tentaciones que a lo largo de su vida se estuvieron presentando. Y muchas veces nos va a tocar a ti y a mí despedir a personas de nuestros equipos, o muchas veces esas personas simple y sencillamente no van a tolerar continuar sirviendo con nosotros a causa de la práctica pecaminosa que están cometiendo y se van a ir. Y esa es una de las razones por las cuales las personas se van. Pero también porque su temporada de servicio en un ministerio ha terminado. El mismo Jesús y sus discípulos, aún después de la resurrección, no estuvieron la mayoría del tiempo sirviendo en un solo lugar, sino que de acuerdo a los planes que el Espíritu Santo les daba y les instruía, era que ellos se movían, podían estar sirviendo en algún momento en alguna zona de Jerusalén y después en otra, porque era el Espíritu Santo el que les dirigía. Y muchas veces miembros de nuestros equipos se van a ir porque la temporada en nuestro ministerio, en nuestra célula o en nuestra iglesia ha terminado. Y tenemos que reconciliarnos con eso. Hay personas muy maduras. Agape Sur es una iglesia que es un semillero. O sea, envía a muchas personas constantemente a servir a otros lugares. Y entendemos que muchas veces la temporada de ellos ha terminado. Y ¿saben qué es lo que más duele? Que muchas veces personas que están siendo dirigidas por el Espíritu Santo a servir en otros lugares son de las mejores que tenemos. Y eso sí duele, pero ahorita vamos a ver qué hacer con ese dolor. La tercera razón por el cual los miembros de nuestros equipos salen es a causa de un cambio de iglesia. Aunque creemos firmemente, todos los pastores de Agape lo creemos, a menos que haya uno que diga, yo no. Bueno, lo hemos de respetar. Pero la mayoría de los pastores en Agape creemos que lo más saludable para el cuerpo de Cristo es que no se normalice el cambio de iglesia entre los congregantes. Creemos que si Dios te plantó en este lugar, que si Dios te plantó en Agape Pozos, que si Dios te plantó en Agape Austria, en Agape sobre la roca, donde sea, si Dios te plantó, ahí es donde debes de permanecer. Eso es lo que es más saludable para todos. Pero que no te sorprenda que haya personas que no piensen lo mismo que nosotros. Para personas, a veces, ciertos hábitos cristianos que nosotros llevamos con mucha normalidad, para ellos no son importantes. O sea, tú te sorprenderías mucho de saber incluso que hay personas que para ellos no es primordial venir los domingos. Para ellos no es esencial diezmar. Para ellos no es importante rendir cuentas. Y a veces pero ¿cómo que? Bienvenido al mundo cristiano, ¿verdad? Entonces, muchas veces las personas se cambian de iglesia por X o Y razón y se van, ¿verdad? De nuestros equipos y duele, sin lugar a dudas. Pero ahorita vamos a ver qué vamos a hacer con ese dolor. La cuarta razón, por problemas con el liderazgo o con los integrantes del equipo. Muchas personas toman la decisión de dejar nuestros equipos a causa de problemas con los líderes o con los miembros que los conforman. Y escucha esto sería muy bueno que lo comunicáramos a otros. Pareciera que la salida más fácil ante una situación es renunciar. Que se quede con su, iba a decir cochino ministerio, pero que se quede con su ministerio, ¿verdad? Que se quede con esta bola de irresponsables, ¿verdad? Yo ya no me presento el domingo, yo ya no voy a la célula.
esa parece la salida más fácil, pero no la es. Ni tampoco es la salida que Dios espera que tomemos cuando hay un conflicto. Dios espera que si vamos a salir de algún lugar lo hagamos bien. Y muchas veces cuando estás en el proceso de hacer una buena salida, tienes conversaciones importantes, tienes un diálogo, pides perdón, te piden perdón a ti también, entonces decides, no, pues creo que no necesito irme, creo que necesito permanecer. Pero hemos perdido mucha oportunidad de madurez a causa de huir de los problemas, porque creemos que es lo más fácil. Cuando Dios dice, no, permanece, resuélvelo. Pero lamentablemente no todas las personas dentro de la congregación piensan así. Algunos sí hay quienes piensan que se quede con su cochino ministerio, ¿verdad? ¿Qué te digo? La quinta razón es porque no hay una razón. ¿Sí? Aunque parezca increíble, muchas personas despiertan un día diciendo, creo que mi vida necesita un cambio. Y el cambio que deciden hacer es cambiarse del ministerio, cambiarse de equipo, cambiarse de iglesia. ¿Cómo no se van y se rapan, verdad? Si su vida necesita un cambio, o se pintan el cabello, ¿verdad? O hacen algo diferente. No, a veces la gente, no, ya me cansé de hacer esto toda mi vida, ¿verdad? Y llevan un mes sirviendo. Pero dicen, no, me voy a cambiar, necesito un cambio, necesito un nuevo aire. Y tú te quedas así, pero ¿cómo? O sea, ¿qué no se supone que el ministerio, que el equipo, que la célula es parte importante de la vida del creyente? Algunas personas no lo consideran así. ¿Alguna otra razón que se les venga a la mente? Algo que les haya pasado, pero no digan nombres. Por falta de responsabilidad. Sí, hay personas que no quieren entrarle, ¿verdad? ¿Alguna otra? Este es su momento. ¿Por qué, amigo? Por chismes. Sí, alguien dijo esto de mí, me voy, ¿verdad? ¿Alguien más? Alecita, ¿se te ha ido alguien del ministerio por algo? Eso. Es como Jesús. Los que Dios le ha dado, continúan con ella. También muchas de las veces se comete el error de vender cosas en la celda, luego ya telen y ya se van porque no quieren. Sí, sí. Mejor dicho, no pudo haber sido. O sea, haces finanzas ahí, te quedan, ¿sí? Gente se ha ido de la iglesia a causa de las deudas. Y hace poquito nos volvió a pasar una. ¿Mande? No me saludó, cuestiones de inmadurez, o sea, como que, ay, ¿por qué no? O sea, no debería de ser. Pero hay muchas razones. Ahí tú complétale, ponle la que creas, le pones 6, 7, 8, 9, 10, 11. Las razones que creas. Ahora, como dije, lo verdaderamente importante es saber qué sigue. Y quiero aprovechar para decirte algo. El hecho de que una persona se vaya del ministerio, se vaya de la iglesia, no es el fin de tu carrera como servidor. No es el fin de tu liderazgo, no es el fin de tu ministerio. Siempre tienes que estarle preguntándole al Señor, ¿qué sigue? ¿Para dónde me debo de mover? ¿Qué es lo que debo de hacer? Ok. 6 cosas que debemos de tomar en cuenta cuando una persona se va de nuestro equipo. Primero, recuerda que Dios ya lo sabía. Dios ya sabía que esa persona se iba a ir. Les cuento una anécdota. Cuando nosotros íbamos a tomar, y se la conté hace poquito a Carlos y a Lili, cuando nosotros íbamos a tomar la iglesia como pastores, el pastor Arturo, el último domingo me llamó a la oficina y me dice, George, te quiero decir algo. Y él con su forma de ser, con su amor, y él nos protegió mucho en la transición, muchísimo. Es algo que agradecemos hasta el día de hoy. Me dice, George, gente se va a ir de la iglesia. Y yo sé, gente se va a ir de la iglesia. Dice, una vez que ustedes sean pastores, personas se van a ir, pero tienes que cuidar tu corazón.
Entonces yo cuando escucho eso, lo más natural que yo pude pensar fue preguntarle, pues mejor dígame de una vez quién se va. Le digo, para preparar bien mi corazón. Si va a doler, que de una vez duela, ¿verdad? Y me dijo, no sé. Y yo también le dije, no, ya en serio, Paz. Como Alex ayer, no, usted me dijo, ahora me dice, ¿verdad? O sea, usted me dijo que me iba a operar, ahora me opera, ¿verdad? Usted me dijo que alguien se iba. Dice, no sé. Dice, lo único que te digo es que puede suceder. A todos los pastores les ha pasado. Yo creo que cada pastor, cada padre espiritual conoce a sus hijos, ¿no? Y él me conoce, ellos nos conocen a nosotros. Y algo muy bonito que pasó, y por lo cual estamos sumamente agradecidos y sabemos que es el Señor, no tiene nada que ver con nosotros, es que hemos sido la iglesia con menos transición de personas una vez que se cambia de pastores. Han sido contadas las familias. Ahorita en mi mente tengo a 2 familias, 3 familias que quizás se fueron y no por una razón del pastorado. Pero aún si alguien se hubiera ido, o de estas familias que se fueron, el Señor ya sabía que se iban a ir. Antes de que Judas entregara a Jesús, el Señor ya le había comunicado a los discípulos que uno de ellos lo iba a traicionar y que se apartaría del grupo. Así que, aunque la mayoría de las veces nos sorprenda, a Dios nada le toma por sorpresa. Él lo sabe todo. Ahora, ¿de qué sirve recordar que Dios ya sabe que va a suceder en el futuro, que una persona va a renunciar a nuestro equipo? Bueno, sirve de mucho, pero sobre todo, esto nos recuerda que no hay nada que se le escape de las manos al Señor. Amén. Y por lo tanto, ante la ausencia de esa persona, Él suplirá todo lo que necesitemos al atravesar por esa temporada de muy poca amabilidad, muy poco grata en nuestra vida como líderes. A lo mejor se te va alguien que es súper esencial, ¿verdad? En el ministerio, por el talento, por los dones que tiene, por los recursos, ¿verdad? Que tiene. Y dices, ¿qué voy a hacer ahora, verdad? Sin esta persona. Bueno, recuerda que Dios ya sabía que esa persona se iba a ir. Pero también recuerda que a Dios no se le escapa nada de las manos y que Él va a suplir todo lo que esa persona aportaba al ministerio. No por ti, no por mí, sino por honra al nombre del Señor y porque esto que estamos haciendo le pertenece a Dios. No es nuestro ministerio, no es nuestra iglesia, es el ministerio, son los ministerios del Señor, es la iglesia del Señor. Y Él no va a permitir que al apartarse un miembro del equipo, o al irse, o al renunciar, o al que alguien traicione, todo se venga abajo. Él es quien sostiene la iglesia, Él es quien sostiene tu ministerio, el ministerio de Dios. Recuerda que Dios ya lo sabía. Segundo, mi favorita, si necesitas llorar, hazlo. Para muchos, la pérdida de un colaborador cercano es literalmente como haberlo perdido a causa de un fallecimiento, y aquella pérdida se va a convertir o se puede convertir en un duelo. Así que si necesitas llorar, hazlo. Pero por favor, no te quedes en el lamento, no te quedes en las lágrimas. En cada momento de tristeza que tengas al recordar a esta persona que colaboró contigo durante mucho tiempo, pídele al Espíritu Santo que se haga presente para que te levante, para que te consuele y esté refrescando y renovando la visión que necesitas para seguir adelante. Si necesitas llorar, hazlo. Tercero, esto también es muy buena. Recuerda que las personas no son tuyas. Las personas le pertenecen al Señor. Uno de los grandes problemas de las organizaciones religiosas en Latinoamérica es la aprehensión de las personas.
Y sabes, tenemos que recordar que el hecho de que hayan durado mucho tiempo colaborando a nuestro lado no significa que nos pertenezcan. Si Dios está llamando a esa persona a servir en otro lado, a servir en otro ministerio, no menosprecies su decisión y envíalo bajo bendición. Porque a veces en medio de las emociones negativas, ¿verdad?, podemos hacer comentarios despectivos acerca del lugar a donde Dios está enviando a esas personas o el llamado que Dios está poniendo sobre esas personas para servir en otro lugar, ¿verdad? Y menospreciamos, ay, sí, pues que ahora que este quiere estar en la alabanza, ¿verdad? Ni en el baño canta, pero quiere ahí brillar, ¿verdad? Y ser el centro de atención y ya no quiere servir en el ministerio de hospitales. Y entonces menospreciamos. Pero detrás de ese menosprecio está la creencia de que las personas nos pertenecen a nosotros y las personas no nos pertenecen a nosotros, amados. Las personas le pertenecen al Señor. Cuida mucho tus palabras, cuida mucho lo que dices, lo que declaras. Y si una persona ha terminado su temporada de servicio en el lugar en el cual servían juntos, envíalo bendecido. No menosprecies el llamado que Dios está poniendo en él. La cuarta, considera en qué área de tu liderazgo pudiste haber sido mejor. Considera en qué área de tu liderazgo pudiste haber sido mejor. Sabes, creemos firmemente que cada pérdida, cada derrota o cada duelo en el ministerio es una gran oportunidad para evaluar nuestro liderazgo y reconocer de la mano del Espíritu Santo en qué área podemos mejorar. Sin embargo, al hacer esta autoevaluación, debes cuidar que sea acompañada del Espíritu Santo, ya que al estar en un momento de tanta vulnerabilidad, sobre todo si esa partida te dolió mucho, Satanás puede aprovecharse de esos sentimientos y esas emociones para poner en nosotros cargas o culpas que no nos pertenecen. Entonces, si te vas a autoevaluar, tienes que hacerlo en compañía del Espíritu Santo. Y la autoevaluación entra por cualquier razón que la persona se haya ido. Aun si esa persona se fue de tu equipo y se fue por una razón buena, que esa salida de esa persona sea una oportunidad para evaluarte. Más aún si la relación no terminó bien, que esa sea una oportunidad para evaluar tu ministerio, tu liderazgo, y que puedas encontrar en el Espíritu Santo áreas de oportunidad para mejorar en él. Hace tiempo, cuando tuvimos una salida que nos dolió mucho, yo fui muy atacado por Satanás. Y literalmente en un trayecto donde yo iba llorando a mi casa, Satanás me dijo, no sirve de nada lo que estás enseñando los domingos en la iglesia. Mira lo que sucedió. Y solamente en 2 ocasiones he escuchado muy fuerte la voz de Satanás queriendo derrotarme, ¿no? Y en ese momento me la creí, o sea, hubo minutos, ¿verdad?, de ese trayecto a mi casa donde estaba siendo atacado muy fuerte espiritualmente, pero se lo entregué al Señor y el Señor me dijo, tranquilo, la persona pecó deliberadamente, tú no fuiste el culpable, y hay un secreto que nosotros aprendimos hace tiempo para cuando Satanás te quiera señalar como el culpable del pecado o la caída de otros, y es que la gente no peca contra ti, la gente peca contra Dios. Muchas veces Satanás hace creernos la mentira de que cuando una persona falla está fallando en nuestra contra, y no, las personas fallan contra Dios. También Satanás a veces nos hace creer que somos policías de las personas. Pero tú y yo no somos policías, somos líderes, somos pastores de la gente. Y la persona decide qué hacer con su vida y qué no hacer. Nuestras capacidades como líderes son limitadas.
Sin embargo, las del Señor son ilimitadas. Y si esas personas han descuidado su comunión con Dios, tú y yo no somos los culpables de ello. Así es que si vas a autoevaluarte, necesitas permitir que esa autoevaluación sea acompañada del Espíritu Santo para que Satanás no intente robarte ese tiempo de bendición con un montón de juicio e ideas equivocadas que lo único que hagan sea desboronarte, desanimarte y quitarte las ganas de servir adelante. Amén, ¿están aquí? ¿Sí? ¿Sí está sirviendo esto? ¿Sí? Penúltimo, no guardes rencor, protege a los que se quedan. No guardes rencor, protege a los que se quedan. Vamos a ver qué tan atentos estuvieron a la lectura bíblica. ¿Alguno recuerda cómo llamó Jesús a Judas cuando llegaron a prenderlo? Amigo. Jesús lo llamó amigo. Amigo mío, adelante, haz lo que veniste a hacer. Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron. No guardes rencor, protege a los que se quedan. Cuando tu corazón no guarda rencor en contra de los que se van o la persona que se va, entonces los demás sienten que están en un lugar seguro. No veo en ninguna parte de la Biblia a Jesús quejándose de Judas y hablando mal con los que se quedaron. Imagínate, ¿no? Mugre Judas, todo lo que le dimos, todo lo que le permitimos ver. Él manejaba el dinero, ¿qué le faltaba, verdad? Pudo haber dicho Jesús. No, él no habló ni una sola palabra negativa acerca de Judas. Primero, porque el corazón de nuestro Dios es un corazón puro, ¿verdad? Pero segundo, porque creo que Él quiso cuidar el corazón de aquellos que se quedaron. Protege a los que se quedan. Cuando uno se va, recuerda que hay otros que están ahí, que son leales a la obra de Dios, pero que en alguna forma también son leales a tu liderazgo. Y se vale tener personas leales a tu liderazgo, aunque no debe de ser esa la principal motivación. Pero hay personas que te quieren, hay personas que creen en ti, hay personas que creen mucho más en ti de lo que tú mismo crees en ti. Protégelos a ellos, pero sobre todo guarda tu corazón. Hay personas que no toleran transiciones generacionales en las iglesias y se quedan estancadas durante mucho tiempo hasta que literalmente son llamadas a servir a la presencia de Dios y esa transición les causa mucho daño, una herida profunda tan fuerte que tiene la capacidad de arrancarles la motivación por seguir sirviendo al Señor. Pero muchas veces esa responsabilidad sí le pertenece al pastor o al líder. Dependiendo de cómo maneje la salida el pastor o el líder de una persona o de un congregante, muchas veces será la forma en la que otros la podrán concebir. Porque como muchas veces te lo he dicho, tú tienes liderazgo, tu voz tiene influencia. Aunque no lo creas, tú influyes sobre las personas a las cuales enseñas semanalmente en la célula. Tú influyes sobre las personas a las cuales lideras en tu ministerio. Tú influyes sobre las personas a las que les sirves. A lo mejor tú no lo ves, pero hay influencia. Y tus palabras tienen mucho peso, como no tienes una idea. Lo que salga de tu boca, literalmente y desgraciadamente, muchas personas lo toman literal. Hay personas con las cuales yo me tengo que acercar y decirles, esto que dije es broma, porque no es literal. O sea, no. Y no necesariamente que esté ofendiendo a alguien, pero esto estoy bromeando, no lo estoy diciendo en serio. Porque muchas personas literalmente, o sea, ok, dijo esto, okay, así va a ser. Entonces cuida mucho tus palabras. Ahora, no viene aquí, pero necesitas un acompañamiento. Si estás batallando con la transición, con la salida de un miembro de tu equipo y no lo has logrado superar o trabajar, necesitas un acompañamiento.
pero por favor, elige que la persona que te va a acompañar sea alguien maduro en la fe. Porque muchas veces como líderes, las personas no entienden nuestra vulnerabilidad. No entienden que nosotros también sentimos, no entienden que nosotros también tenemos emociones. Y si nos abrimos con cualquier persona, y más aún con personas a las que estamos liderando y no están listas para escuchar lo que sentimos, podemos ser de piedra de tropiezo para ellas. Entonces, si necesitas acompañamiento, porque a lo mejor sí está en tu corazón el llorar, ¿verdad? Amargamente. Y decirle a la persona que te está acompañando, no entiendo por qué lo hizo. No entiendo por qué me traicionó. No entiendo por qué si habíamos prometido servir juntos al Señor durante tanto tiempo, Él renunció. Y está bien que lo expreses. Está bien que seas vulnerable, pero tienes que cuidar los oídos de las personas con quien eres vulnerable. Entonces, si necesitas un acompañamiento, hazlo con una persona madura en la fe. Y por último, permite que otros se levanten. Vamos a Primera de Samuel 16, versículo número 1. Primera de Samuel 16, versículo 1. Me encanta este versículo. Dice, ahora bien, el Señor le dijo a Samuel, ya has hecho suficiente duelo por Saúl. Lo he rechazado como rey de Israel. Así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén. Busca a un hombre llamado Isaí que vive ahí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. ¿Quién era el rey que seguía? David. Samuel estaba profundamente triste porque Saúl había pecado y se le había arrebatado el reino de las manos. Y el Señor le dice, ya has hecho suficiente duelo por Saúl. Contrario a lo que muchos psicólogos incluso podrían pensar, nuestros duelos tienen que tener un punto final. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy con el psicólogo. Él siempre se sienta al frente porque está haciendo anotaciones y me las entrega al final. No sé. Te vamos a extrañar, Fercho. Ya se va, por eso lo estoy compartiendo, porque ya se va a España. No es cierto, no, estamos contentos porque se va. Es broma, no estoy triste porque se va, estoy contento. Nuestros duelos tienen que tener un punto final, según lo que el Señor le dijo a Samuel. ¿Cuándo? Pregúntaselo al Señor. Ya has hecho demasiado duelo por Saúl. Ahora, ¿qué significaba para Samuel ungir a otra persona? Bueno, primeramente que ese iba a ser el rey elegido por Dios para liderar a la nación de Israel, pero creo sin lugar a dudas que también significaba confianza. La unción era literalmente con aceite, y el aceite, uno de los significados que tiene es el respaldo de Dios, o era el respaldo de Dios sobre la vida de la persona que iba a desempeñar cierto puesto, sea sacerdote, rey, profeta o lo que fuese. Entonces, al Samuel llevar, ¿verdad?, ese frasco con aceite de oliva a Belén y ungir a David, estaba demostrando que él estaba depositando su confianza en alguien más. Y muchas veces, algunas cosas que suceden en el ministerio nos dejan un mal sabor de boca y producen en nosotros un sentido de desconfianza bien profundo sobre las personas. Y quiero decirte esto, el hecho de que alguien te haya fallado en el ministerio o en la vida no quiere decir que el resto de las personas vayan a hacer lo mismo. Amén. Porque a veces quedamos marcados. Y pues, ay, no, ya, qué flojera. No, ya, yo voy a servir solo en niños, ¿verdad? Yo voy a bailar, a enseñarles, ¿verdad? No, para estar batallando, ay, no, ya. Que se queden con su cochino tiempo. Entonces la regresas, ¿verdad? Dices, cochino, que se queden con su cochino tiempo, ¿verdad? Y nos amargamos y perdemos esta confianza.
que Dios desea que tengamos en las próximas generaciones o incluso en otras personas. Mira, te voy a dar un tip. Hay muchas personas que están llegando nuevas a la iglesia y muchas de ellas traen un hambre por aprender de Dios, pero también por servirle a Él. Que si tú y yo seguimos casados con las mentiras de que nadie quiere servir, no vamos a poder ver a nuevos a nuevos cada uno de ustedes levantarse. O sea, necesitamos uno nuevo como ustedes. Pero si sigues lleno de desconfianza y amargura y no das por finalizado ese duelo que produjo el que alguien te haya fallado, no vamos a poder ver a una siguiente generación de personas sirviendo al Señor. Entonces, permite que otros se levanten. A veces los tienes ahí cerquita. Muchas veces esas personas, si no es que la mayoría de las veces, no van a cumplir el perfil exacto de la persona que te dejó. Presta mucha atención a esto. Muchas veces las personas no van a cumplir el perfil exacto de la persona que se fue o que abandonó el ministerio. Van a ser totalmente diferentes. Pero si te animas a darles la oportunidad, te vas a llevar grandes sorpresas. Y muchas veces los dones y talentos que Dios puso sobre ellos van a ser mucho mejores que la persona que se fue del ministerio. Pruébalo, te lo digo por experiencia. David fue el mejor rey de Israel en todos los tiempos. Saúl fue el primero, pero en nada se comparó el reinado que llevó el uno con el otro, incluso para el tema del arrepentimiento. David se arrepintió, pero el corazón engreído y egoísta de Saúl nunca le permitió tener un arrepentimiento tan puro y tan natural como lo tuvo David. Una vez que el Señor se lleva al hijo de David, pues David termina también su duelo. Ahora dice, es hora de levantarme, ok, el Señor me lo quitó a causa de mi pecado, está bien, lo entrego. Un día yo voy a ir a Él, pero Él ya no va a poder venir a mí. Sigamos adelante. Entiendo y entendemos que el pecado de David fue muy fuerte, pero el arrepentimiento que él tuvo que poner delante de Dios a causa de ese pecado también fue demasiado fuerte y demasiado grande. Entonces permite que otros se levanten. Ya has hecho suficiente duelo por personas que te han traicionado, por personas que se han equivocado o por personas que te han abandonado. Siento que alguien tiene que escuchar esto, no necesariamente respecto al ministerio, quizás en alguna área de tu vida. Es tiempo de llenar tu frasco y volver a depositar la confianza en otras personas. Amén. Nos ponemos de pie. Vamos a orar y vamos a bendecir este tiempo. Amado Dios, levantamos nuestro corazón a ti y te damos gracias por tu palabra. Gracias, siempre damos gracias por tu palabra. Porque las enseñanzas en esta iglesia no nacen de la sabiduría humana, sino que nacen de la escritura que ha sido inspirada por ti. Y yo oro en el nombre de Jesús para que abunde la palabra de Dios en cada uno de los que estamos aquí. Levanta tus manos, quiero hacer esta oración especial por ti. Oro en el nombre de Jesús para que cada líder de nuestra iglesia sea bendecido con el don de la enseñanza. Oro en el nombre de Jesús para que cada líder de célula, cada líder de ministerio pueda tener un entendimiento claro de las Escrituras y que pueda serle fácil enseñar la palabra de Dios a otros. Oro en el nombre de Jesús por una comprensión sobrenatural de las Escrituras que nos permita digerirlas, pero también enseñárselas a los demás. Oro en el nombre de Jesús para que las ovejas que tú nos has dado, Señor, las podamos alimentar en pastos verdes, Señor. Oro para que todo lo que se comparte en las células, en los devocionales de ministerio,
puedan ser palabras que la iglesia, que la Grey necesita escuchar, Señor. Padre, danos un discernimiento para entender el alimento que nuestras ovejas necesitan, Señor. Permítenos escuchar. Haznos sensibles espiritualmente a las luchas por las cuales están atravesando. Y oro en el nombre de Jesús para que tu palabra sea depositada en nosotros y la ministremos a otros. Señor, levanta maestros de las Escrituras que puedan ser pastores y líderes de la iglesia aquí en Agape Sur, Señor. Padre, oramos en el nombre de Jesús por este tema que el día de hoy vimos. ¿Qué hacer cuando un miembro de nuestro equipo se va? Señor, el día de hoy nos desprendemos de toda carga que tengamos y de todo poder que inconscientemente estemos queriendo poner sobre las personas que lideramos y que pastoreamos. Las personas no nos pertenecen a nosotros, te pertenecen a ti. Oro en el nombre de Jesús para que si alguno de los que está en este lugar está atravesado en algún tema de confianza, desilusión o traición, el día de hoy, al igual que Samuel, podamos decidir poner fin al duelo y confiar en otras personas, levantar a otras personas. Oro en el nombre de Jesús para que nos des tus ojos y que podamos ver como Samuel, no a las personas por su físico, sino por lo que hay en el corazón, Señor. Oramos porque se levanten Davides, Señor. Levanta a David aquí en nuestra iglesia. Hombres y mujeres que están dispuestos a servir, que están dispuestos a darte todo, que están dispuestos a ser mejores aún si lo fuéramos que nosotros, Señor. Levanta a personas fieles, Señor. Levanta a uno mejor que nosotros, Señor. A quien pastorear, a quien liderar, a quien enseñarle lo que hacemos, Señor. Recibe la gloria y reconocemos el día de hoy que tu reino no se sostiene por ningún hombre terrenal, sino por el nombre de Jesús. Así es que el día de hoy nos despojamos y te entregamos a ti todo lo que somos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.